Por favor, que vayan conmigo a la carta de Pablo a los Gálatas, en lo que los hermanos ponen esto aquí. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a pedir al Señor en oración que bendiga la predicación de su palabra en esta mañana. Una vez más, Señor, acudimos a ti en gran necesidad. Señor, necesitamos de la obra de tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento y calentando nuestros corazones. Necesitamos, Señor, luz y calor. No queremos una cosa sin la otra. Padre, que tu palabra venga con poder a nuestros corazones en esta mañana. Que ella haga la obra que tú quieres, para la gloria y el honor de Cristo nuestro Salvador, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Aquellos que están familiarizados con las epístolas del apóstol Pablo se habrán dado cuenta que normalmente Pablo comienza con el remitente, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Luego vienen los destinatarios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en Filipos, etcétera. Y luego unas palabras de salutación para inmediatamente expresar su gratitud a Dios por la obra que Él está haciendo en esa iglesia en particular. Sin embargo, eso no es lo que nosotros encontramos en la carta escrita a los Gálatas. En vez de expresar alabanza y gratitud, Pablo inicia esta epístola con una fuerte reprensión. Estos hermanos de Galacia se estaban colocando a sí mismos en una situación en extremo peligrosa al prestar oídos a diferentes doctrinas que tergiversaban el corazón del evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán, pero hace unos años en los Estados Unidos una persona adulteró un calmante para el dolor de cabeza echándole cianuro. Y por supuesto eso hizo un daño tremendo. Ahora, mis hermanos, el peligro de abrazar un evangelio adulterado es infinitamente mayor. Porque lo que está en juego aquí es la gloria de Cristo y el destino de nuestras almas. De ahí las palabras tan duras que Pablo pronuncia en los versículos 8 y 9. Si aún un ángel del cielo viniera y anunciare otro evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Ni el arcángel Gabriel en persona tendría derecho a predicar un evangelio diferente de aquel que Cristo nos entregó por medio de sus apóstoles. ¿Y cuál es la esencia de ese mensaje que nosotros debemos proclamar y defender? Pablo nos da la respuesta en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 15 al 16, cuando Pablo está reprendiendo al apóstol Pedro, dice Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, algo es evidente en esto que Pablo dice aquí, y es que el mensaje del evangelio gira en torno a la doctrina de la justificación por la fe. Si nos extraviamos en este punto del camino, inevitablemente terminaremos perdiendo por completo el rumbo. Así que permítanme en esta mañana
llamar vuestra atención al aspecto más esencial del Evangelio, la doctrina de la justificación por la fe sola. Y una vez más, hermanos, yo sé que estoy tocando un tema muy elemental, pero les ruego que me tengan paciencia mientras continuamos estableciendo la base que servirá de soporte a todo el edificio. La palabra justificación es usada en la Biblia en un contexto judicial. Cuando un hombre es traído delante de un tribunal para ser juzgado, allí será condenado o será justificado. En otras palabras, será declarado culpable o será declarado inocente. Dice en Proverbios capítulo 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. En otras palabras, declarar inocente a un hombre culpable o declarar culpable a un hombre inocente es algo aborrecible a los ojos de Dios. El culpable debe ser condenado, el inocente debe ser absuelto o justificado. De manera que ser justificado no es otra cosa que recibir una declaración de inocencia en el tribunal. Y es en ese mismo sentido que se usa la palabra justificación en el Evangelio. Es un acto de Dios por medio del cual somos perdonados y aceptados como justos en su presencia. Por medio de la justificación, la condición legal del pecador delante de Dios cambia radicalmente. Acompáñenme por favor al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Este es un texto clave para entender la doctrina de la justificación. Romanos capítulo 4. En el versículo 3, Pablo cita el texto de Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, la fe de Abraham fue el instrumento, el medio a través del cual Dios le imputó justicia a Abraham. Y vamos a ver dentro de un momento lo que todo el lenguaje significa. Inmediatamente después, Pablo nos hace ver que esa experiencia que tuvo Abraham en Génesis capítulo 15 versículo 6 no fue exclusiva de Abraham, sino que esa historia ilustra lo que Dios hace con todo pecador cuando lo justifica. Dice Pablo, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, lo mismo que sucedió con Abraham, sucede con cualquier pecador que deposita su fe en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Es así como Dios justifica al pecador, dice Pablo, como lo hizo con Abraham. Y para que no haya ninguna duda, Pablo continúa diciendo en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está citando aquí, obviamente, el Salmo 32, para probar que su mensaje no era nuevo. Todo aquel que ha sido salvado por Dios a través de todas las épocas es porque Dios le ha atribuido, Dios le ha acreditado justicia sin obras. En palabras más sencillas, cuando somos justificados, mis amados hermanos, Dios nos atribuye haber vivido una vida justa como si nunca hubiésemos violado ningún acápite de la ley. Un hombre puede haber cometido un crimen y ser encerrado por años en una institución penal. Cuando esa persona cumpla su condena, a los ojos de la sociedad será un criminal perdonado. Pero cuando Dios justifica al pecador, no lo ve meramente como un criminal perdonado, sino más bien como una persona justa que ha cumplido perfectamente su ley moral.
Y eso no es todo. Un juez puede descargar a un acusado, declararlo inocente o justificado y no volverle a ver nunca más en toda su vida. Pero cuando Dios justifica al pecador, no solo lo absuelve, sino que lo adopta. No solo lo declara justo, sino que lo hace ser miembro de su familia, con todos los derechos y prerrogativas que eso implica. Amén. Ahora bien, ¿cómo puede ser posible que Dios haga algo así? Bueno, esa es la segunda pregunta que yo quiero responder brevemente. ¿Cómo puede Dios justificar de ese modo a un pecador culpable y seguir siendo justo? ¿Es acaso que Dios decide pasar por alto nuestra culpabilidad y decretar una amnistía? Saben, hermano, que a veces he visto en libros de teología que dicen que la justificación es una especie de amnistía que Dios declara. Mis hermanos, eso es un tremendo error. La justificación y la amnistía no son sinónimos. Cuando se proclama una amnistía, esa palabra viene del griego amnestia, que significa olvidar. Cuando se proclama una amnistía, se está pasando por alto un mal proceder y se está renunciando el derecho de llevar ese caso a la justicia. Pero si Dios hiciera algo así, Él estaría actuando en contra del más elemental principio de justicia establecido por Él mismo. No olviden lo que dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no puede hacerse de la vista gorda con respecto a nuestros pecados, porque de hacerlo así, Él dejaría de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Sin embargo, en Romanos capítulo 4, versículo 15, que ya hemos leído, mis hermanos, las palabras no pueden ser más claras. Allí dice que Dios justifica al impío. Dios justifica al impío. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Declarar inocente a un transgresor y aún así mantener intacta su justicia. Bueno, lean conmigo una vez más Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El significado básico de este término contar es poner en la cuenta de alguien, acreditar. Yo estoy seguro que todos los padres que están aquí han vivido tal vez esta experiencia. Uno de sus niños hace algo malo. Cuando usted va a preguntarle al niño quién lo hizo, él dice que fue su hermano. Él está imputando su culpa a su hermano. Una de las ilustraciones más hermosas de imputación del Nuevo Testamento es la que nosotros encontramos en la carta de Pablo a Filemón. ¿Recuerdan? Allí se trata el caso de un esclavo llamado Onésimo, el cual se había escapado de su amo, muy probablemente habiéndole robado. Onésimo viene a parar a Roma, allí cae en la cárcel otra vez, se encuentra con el apóstol Pablo, que también estaba preso. Pablo le predica el evangelio, Onésimo se convierte y ahora Pablo lo envía de nuevo a su amo Filemón con una carta pidiéndole que lo reciba, ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y en el versículo 18 Pablo le dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esa palabra ponlo a mi cuenta es exactamente la misma palabra griega que aparece en Romanos capítulo 4. Pablo le está pidiendo a Filemón que la deuda de Onésimo se le imputara a él. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que hace Dios cuando el pecador pone su fe en Cristo. En la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, de tal manera que Él pagó por cada uno de ellos como si Él mismo los hubiera cometido. Pero no solamente eso, al mismo tiempo la justicia perfecta de Cristo nos es imputada a nosotros o puesta en nuestra cuenta como si nosotros hubiésemos vivido la vida de obediencia que Él vivió.
Segunda a los Corintios 5:21, ese es otro resumen del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia que fue puesta en nuestra cuenta es nada más y nada menos que la justicia de Dios. Nosotros pecamos, Él es castigado. Él vive una vida perfecta y justa y nosotros somos tratados por Dios como si hubiésemos vivido esa vida. Por eso alguien decía que Cristo no solo murió por nosotros, y eso es una expresión que los cristianos usamos mucho. No sé si fue Noé o quién fue que esta mañana citó esa expresión, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo no solamente murió por nosotros, Cristo vivió por nosotros. Él no solamente murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Él vivió la vida que yo debía haber vivido y no podía vivir, y luego murió la muerte que yo debía haber muerto. Así que no fue una declaración de amnistía lo que hizo Dios, ni mucho menos rebajar los estándares de su ley moral. Su carácter santo y justo hace indispensable que Dios castigue el pecado. Pero en un acto de amor inconmensurable, Dios el Hijo decidió recibir él mismo el castigo para poder ofrecer perdón de todas nuestras transgresiones, sin pasar por alto su justicia. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 27. Ahora, ¿cómo puede el pecador recibir un beneficio tan extraordinario de parte de Dios? Únicamente por medio de la fe y del arrepentimiento. Únicamente por medio de la fe y del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento señala ese momento en que el pecador se da cuenta de la seriedad de sus pecados delante de Dios, decide volverse a Él, no solo procurando ser perdonado, sino también deseando ser libertado de la esclavitud en la que está atrapado para que pueda cambiar el rumbo de su vida. Esta noche vamos a ver qué significa la conversión. Yo creo que hay un grave error en la forma como muchas veces se predica el Evangelio y cuando se le plantea al pecador lo que el Evangelio demanda de él. No es simplemente levanta tu mano, venga al frente y ya tú eres cristiano. O ora conmigo la oración del pecador. Pero eso lo veremos esta noche. De manera, mis hermanos, que el arrepentimiento es mucho más que sentir remordimiento por haber pecado o por el daño que el pecado nos ha hecho a nosotros mismos o a otros. Arrepentirse es ponerse de acuerdo con Dios en lo que respecta a nuestra condición delante de Él. Sí, Señor, yo sé que he violado tu ley, yo sé que merezco ser condenado por causa de mis transgresiones, pero ahora vengo a ti pidiendo que me perdones y con la disposición de divorciarme de mi vida de pecado. Y aunque vengo aún con la disposición de divorciarme de mi vida de pecado, yo no vengo confiando en mi propia capacidad y en mis propias fuerzas para yo poder dejar mi pecado atrás. Aún hasta en eso, Señor, yo dependo enteramente de ti. Eso es arrepentimiento. Una acción y una actitud que no solo se asume en el momento inicial de la conversión, sino a través de toda su vida. Mis hermanos, el verdadero creyente vive una vida de arrepentimiento. Constantemente, este hombre o esta mujer se está volviendo de sus pecados hacia Dios. Y es allí precisamente donde entra en juego la fe. La fe, el arrepentimiento y la fe son dos cosas distintas. Sin embargo, son dos aspectos del mismo evento que nosotros no podemos divorciar. Ahora en Medellín le preguntaba a los hermanos, si yo estoy aquí de pie mirando hacia esa bocina y de repente doy media vuelta y me pongo a mirar esta bocina, ¿cuántas acciones yo he hecho? ¿Una o dos? Bueno, en cierto modo es una sola acción, volverme, pero envuelve dos cosas. Yo le di la espalda a esta bocina. Vamos a decir que esta bocina es el pecado, es la idolatría, es todo aquello en lo que yo ponía mi confianza para tener significado en la vida, para tener deleite en mi vida. Todo eso era idolatría. Yo me estoy volviendo del pecado a Dios. Arrepentimiento y fe. En otras palabras, hermanos, lo que Dios demanda del pecador es un arrepentimiento creyente.
o si quieren ponerlo de otra manera, es una fe arrepentida. Nosotros no podemos desconectar el arrepentimiento de la fe. Es por medio de esa clase de fe que el pecador es justificado delante de Dios, cuando viene sin mérito alguno, clamando por misericordia, confiando únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí debo hacer una importantísima aclaración teológica. Mis amados hermanos, no es verdad que la fe salva al pecador. Y esto es crucial. La fe no salva al pecador. El que salva es Cristo por medio de la fe. Y eso puede parecer una tontería, una sutileza del idioma, pero créanme, hermanos, es mucho más que eso. Antes de venir a Santo Domingo, estaba hablando con un pastor, había otro pastor a mi mano derecha, y este pastor empezamos a hablar acerca de la nueva perspectiva de Pablo. Yo espero que eso nunca llegue a Colombia. Yo no sé si alguna vez eso ha llegado aquí, pero es una nueva definición de la justificación. Y de repente este pastor me dice que estaba leyendo un libro acerca de la nueva perspectiva de Pablo, y el pastor que estaba aquí parece que estaba distraído en ese momento, y este pastor me menciona una frase que él leyó, donde decía en ese libro: mi fe es mi justicia. Y este pastor reaccionó diciendo: claro, si mi fe no fuera mi justicia, ¿dónde estaríamos? Y yo pensé, no, hermanos, mi fe no es mi justicia. Yo no soy justificado por causa de mi fe. No es que Dios ve mi fe como una especie de buena obra, y a través de esa buena obra, del hecho de yo creer en Él, me justifica. La fe es un medio, es un instrumento, pero el que justifica es Cristo. El que salva es Cristo por medio de la fe. Déjenme poner un ejemplo. Un mendigo debe mendigar para vivir, ¿no es así? Ahora, lo que lo mantiene vivo no es el acto de mendigar en sí mismo. De hecho, ni siquiera es el dinero que él consigue mendigando, porque nadie puede comer dinero. Lo que mantiene vivo a este mendigo es la comida que él compra con el dinero que le dan por el acto de mendigar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Dentro de un rato vamos a ir al comedor a comer, y todos nosotros seguramente usaremos el tenedor. Pero el tenedor no alimenta, hermano. No trates de comerte el tenedor, te vas a romper los dientes. El tenedor no alimenta. Lo que alimenta es la comida de la que tú te apropias con el tenedor. Bueno, lo que estamos diciendo es que la fe no es lo que salva al pecador. Es Cristo el que nos salva por medio de la fe, porque la fe es el medio instrumental por medio del cual yo me apropio de la obra redentora de Cristo. Y no es solamente por medio de la fe, sino por medio de la fe sola. No solo por medio de la fe, sino por medio de la fe sola. Y mis hermanos, esa pequeña palabra de 4 letras hace un mundo de diferencia. Fue en torno a ella que giró todo el debate de la reforma protestante del siglo XVI. Ninguno de los dos bandos en la lucha, los protestantes y los católicos, negaba la importancia de la fe como medio de salvación. La Iglesia Católica Romana le da importancia a la fe en el acto salvífico de Dios. Pero mientras la Iglesia de Roma insistía e insiste en que aparte de la fe el pecador necesita los sacramentos y las buenas obras, los reformadores insistían en la fe sola como el único medio instrumental de salvación. Romanos 1:16. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y hermanos, yo no sé cómo un católico romano puede leer Romanos capítulo 3, versículo 27, donde Pablo pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos
pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es fe y solo fe. Y yo pudiera citar un montón de textos aquí. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El gran texto de Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, mis hermanos amados, la Biblia no solo enseña que somos justificados por medio de la fe, sino por medio de la fe sola. Si excluimos esa pequeña palabra, estamos echando por tierra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estamos incurriendo en la maldición de Gálatas 1. Sea anatema. ¿Saben por qué Dios determinó salvar al pecador por medio de la fe? Porque es por medio de la fe que nos apropiamos de la gracia de la justificación. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál de estas virtudes es más excelente, la fe o el amor? ¿Cuál es más excelente? El amor. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin embargo, no somos justificados por amar, somos justificados por creer. ¿Por qué? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es una mano vacía que se extiende para recibir a Cristo y los beneficios de su obra de salvación, tal como es ofrecido en el Evangelio. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De modo que es por fe para que no sea por obras, y así pueda ser por gracia. Como bien ha dicho alguien, la gracia y la fe van indisolublemente juntas, por cuanto la única función de la fe es la de recibir lo que ofrece gratuitamente la gracia. ¿Captaron eso? La única función de la fe es la de recibir lo que ofrece gratuitamente la gracia. Bueno, hasta aquí la parte teológica de este asunto. Pero ahora yo quiero detenerme en los minutos que me restan para responder una pregunta crucial. ¿Cuáles son las implicaciones de abrazar por la fe la salvación que Dios ofrece en el Evangelio? ¿Cuáles son las implicaciones? El hermano Leonel me invitó este fin de semana a hablar a un grupo de parejas. ¿Es así, verdad, hermano Leonel? Sí, así es. Mi horario está bien. Vamos a estar hablando a parejas el sábado y el domingo en la tarde. Y el tema que vamos a exponer es este mismo. Vamos a ver qué tiene que ver el evangelio con el matrimonio el sábado. Y el domingo en la tarde, qué tiene que ver la crianza de los hijos con el evangelio. Porque muchas veces nosotros vemos esta doctrina como doctrina, pero no sabemos hacer la conexión. ¿Cómo se conecta eso con mi vida? ¿Debe el evangelio de alguna manera impactar mi matrimonio? ¿Debe el evangelio de alguna manera impactar la crianza de mis hijos? Eso es lo que vamos a ver el fin de semana. Pero ahora vamos a ver en sentido general cuáles son las implicaciones de abrazar por la fe la salvación que Dios ofrece en el evangelio. Y Pablo responde en parte esa pregunta en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Luego de haber explicado en Romanos capítulo 5, los versículos 12 al 21, la relación que guarda el pecado de Adán con nuestra condición de pecadores y la obediencia de Cristo con nuestra justificación, Pablo pasa a considerar las implicaciones de ser justificados por medio de la fe. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? O sea, ya Pablo acaba de decir, por el pecado de uno todos fuimos condenados. Por la obediencia de uno todos fuimos justificados o constituidos justos. Ahora se pregunta Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo está enfrentando aquí la posible acusación de que el mensaje de la salvación por gracia por medio de la fe promueve el libertinaje, promueve el antinomianismo. Y déjenme decirles, hermanos, que en muchas iglesias los pastores prefieren no hablar mucho de la gracia, no vaya a ser que los hermanos se aloquen en su vida. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. Las doctrinas de la gracia no promueven el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, Él estaba firmando el acta de defunción de mi antiguo yo orientado hacia el pecado. Y de la misma manera, cuando Él resucitó de la tumba al tercer día, nosotros resucitamos juntamente con Él para comenzar una vida nueva. El doctor Michael Horton lo dice de una manera genial en su libro Una vida motivada por el Evangelio. Él dice: Dios no viene a nosotros a mejorar nuestra vida, sino a acabar con ella. ¿Lo captaron? Dios no viene a nosotros a mejorar nuestra vida, sino a acabar con ella. No a transformar al viejo Adán, sino a matarlo y a resucitarnos juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Y todo eso vino a ser una realidad cuando mi vida fue unida a la de Cristo por medio de la fe. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Y recuerdo aquí, hermanos, las ilustraciones nunca son una perfecta representación de las cosas que ilustran, pero son una ilustración. El pasado 20 de noviembre, mi esposa Gloria y yo cumplimos 30 años de casado. Es que nos casamos muy jóvenes. Eso significa que hace 30 años su vida y la mía quedaron unidas de tal manera que en lo que respecta a todas las demás mujeres que existen en el mundo, yo como hombre, como esposo potencial, yo he muerto. Yo estoy muerto. Así como ella está muerta para cualquier otro hombre en ese mismo sentido. Como esposo, yo solo debo vivir para ella. Como esposa, ella solo debe vivir para mí, de lo contrario sería adulterio. Así que en cierto modo ambos estamos muertos y ambos estamos vivos. ¿No es así? Estamos muertos para todas las demás personas, pero estamos vivos el uno para el otro. Pues algo similar es lo que ocurre cuando un pecador une su vida a la de Cristo por medio de la fe. En lo que respecta a nuestra antigua vida, en lo que respecta a nuestras antiguas metas, a nuestras antiguas ambiciones, a nuestros antiguos intereses, estamos muertos, muertecitos, totalmente muertos. Somos cadáveres para el mundo. Solo estamos realmente vivos en todo lo que respecta a esa nueva vida que tiene a Cristo como fuente y como centro. En cierto sentido, ya no estamos viviendo nuestra vida sino la suya. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Romanos 6:11 dice Pablo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y eso qué implica en la práctica? Básicamente 4 cosas. En primer lugar, que ahora
nosotros tenemos un nuevo expediente delante de Dios. Un nuevo expediente. Porque el pasado de Cristo ahora se cuenta como si fuera nuestro. Su obediencia perfecta a la ley de Dios nos fue acreditada por medio de la fe. Vean Romanos 5:18. Alguien decía que tú puedes saber si un teólogo es un buen teólogo si su Nuevo Testamento griego se abre solo en Romanos 5. Porque este es un texto clave del Evangelio. Dice Pablo en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Mano, yo no sé ustedes, pero cuando uno lee un texto como Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante, cuando el doctor de la ley le pregunta al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Cristo dice, muy fácil, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No recuerdo quién de los hermanos esta mañana fue que mencionó ese versículo y dijo, nosotros no cumplimos eso ni 5 minutos. Yo diría, nosotros no cumplimos eso ni 5 segundos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso es lo grandioso, lo maravilloso, lo extraordinario del Evangelio, que por el hecho de nosotros estar en Cristo, Dios nos ve ahora a nosotros como personas que no solamente no transgredimos la ley moral, sino como personas que hemos obedecido todos sus mandamientos en todo tiempo. Dios nos ve a nosotros en Cristo como personas que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dios nos trata como si nosotros hubiésemos vivido ese tipo de vida. Impresionante. La bendita gracia de la justificación. Cristo y yo hicimos un cambio de expediente. Yo le di mi expediente a Él y Él pagó por cada uno de mis pecados en la cruz. Y Él me dio su expediente a mí. Hijo mío, Dios te va a ver de ahora en adelante como la vida que yo viví. Y yo nunca, ni en un segundo, pequé contra Dios. Estaba en una clase hace unos meses atrás y me impactó tremendamente algo que hizo la persona que estaba enseñando. Al principio de la clase nos pidió algo bien extraño. Escriban en un papel el pecado más horrible que tú recuerdes haber cometido en tu vida. Y nos dijo, obviamente, no se preocupen, nadie va a leer eso. De hecho, si quieres ponlo en clave, pero piénsalo y pon algo ahí que te recuerde eso. Cada uno de nosotros empezó a pensar cuál debió haber sido el pecado más horrible que nosotros hayamos cometido contra Dios. Luego ya pasó un vaso y dijo, echen aquí todos los papeles que ustedes escribieron. Y comenzó la clase iba a desembocar en la cruz del Calvario. Y decía esta persona, cuando Cristo llegó a la cruz, Cristo tomó esa copa llena de pecados, de los pecados más horribles, y le dijo a Dios, Dios, yo quiero que tú me trates a mí como tú debiste haber tratado a cada una de estas personas por cada uno de sus pecados. Yo quiero que tú me trates como un adúltero, como un mentiroso, como un ladrón, como un asesino, como un pornógrafo, como un pedófilo. Yo quiero que tú me trates a mí como lo peor. Y Dios el Padre descargó en su Hijo toda la ira justa que nuestros pecados merecían. Wow, hermanos, eso es impresionante. Pero en segundo lugar, eso también significa, obviamente, que nosotros ahora tenemos una nueva identidad. Nosotros tenemos una nueva identidad. Estamos unidos a Cristo de tal manera que cuando Dios nos ve a nosotros, Dios nos ve en su Hijo y nos trata como tales. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida. Si alguien pudiera tener acceso a tu, no sé cómo ustedes le dicen aquí, computadora, ordenador, computadora.
Si alguien pudiera tener acceso a tu computadora personal y conociera tu clave bancaria, esa persona pudiera hacerte mucho daño, asumir tu identidad. Esa persona podría meterse en una de esas tiendas virtuales como Amazon.com y comprar como si fueras tú, porque esa persona ha robado tu identidad. Bueno, mis amados hermanos, eso es exactamente lo que ocurrió cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Cada vez que una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, está asumiendo por fe la identidad del Señor Jesucristo. De manera que en el trono celestial nosotros tenemos una identidad diferente a aquella de la cual nacimos, con la cual nacimos. Una identidad que no nos ganamos y que tampoco nos robamos, sino que se nos otorgó como un regalo de pura gracia. El Dios del cielo ahora nos ve en Cristo y nos invita a hacer uso de todos los beneficios espirituales que conlleva el hecho de tener esa nueva identidad. Si tú vas en tu nombre al cielo, no te van a dar absolutamente nada. Pero si tú vas en el nombre de Cristo, eso es lo que significa, hermanos, orar en el nombre de Cristo, en parte. No es decir la palabra mágica al final, abracadabra, y entonces Dios nos va a responder. No, orar en el nombre de Cristo es orar con la conciencia de que yo estoy delante del trono de Dios con una nueva identidad. Señor, yo no vengo por su gel Michelin, yo vengo por Cristo, con esa nueva identidad a pedirte esto y aquello y lo otro. Estoy orando en el nombre de Cristo. En tercer lugar, eso también implica que ahora nosotros tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad para hacer la voluntad de Dios. Eso implica que ahora tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad para hacer la voluntad de Dios. Vayan conmigo a un texto muy mal entendido en Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice Pablo, leyendo hasta el 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí viene el texto sumamente mal interpretado en muchas iglesias evangélicas, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Hermanos, el hombre, como criatura de Dios, no tiene otra opción que obedecer todos los mandamientos de Dios. Pero debido a que es un esclavo del pecado, el hombre ni quiere ni puede obedecer. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo la terrible condición de tener que obedecer la ley como quiera, pero no tener los recursos que se necesita para poder obedecerla. En Cristo nosotros hemos sido libertados de ese tirano al haber muerto y resucitado juntamente con Él. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque el pecado sigue siendo nuestro enemigo, ya dejó de ser nuestro rey. Como dice Pablo en el versículo 14, el pecado ya no puede enseñorearse más sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso significa, pastor, que ya no importa si yo obedezco o no la ley moral de Dios. No, eso no es lo que significa. Lo que ese texto significa es
que ahora nosotros contamos con todos los recursos que emanan de la gracia de Dios por causa de nuestra unión con Cristo en su resurrección, de modo que ahora nosotros sí podemos obedecer la ley de Dios, no perfectamente porque el pecado todavía mora en nosotros, pero sí sinceramente. Espero haber explicado eso muy claro. Estar bajo la gracia no es estar libre de la ley. Estar bajo la gracia es tener los recursos de la gracia para poder obedecer la ley, algo que antes no teníamos cuando éramos esclavos del pecado. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. ¿Alguien vio esa película? ¿La vieron algunos? Bien. La película, si recuerdan, y para aquellos que no la vieron, comienza con el desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía el 6 de junio del año 1944. Ese evento se conoce en la historia como el Día D de dado, porque ese día se selló la derrota de Hitler y de la Alemania nazi. En cierto modo, nosotros podemos decir que la Segunda Guerra Mundial se decidió ese día, 6 de junio 1944. Sin embargo, la victoria total de Europa, lo que se conoce como el día V, no se logró sino 11 meses después, el 7 de mayo de 1945, cuando las tropas alemanas se rindieron en Berlín. Ahora bien, en ese intervalo de 11 meses, entre el 6 de junio de 1944 y el 7 de mayo de 1945, se pelearon las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica, en Francia y en Alemania. Aunque el enemigo estaba totalmente herido, todavía continuaba haciendo mucho daño. Bien, aplicando esa analogía a la vida cristiana, nosotros podemos decir que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, ese fue el día D. Ese día nuestra victoria ya fue sellada, ya nuestros pecados fueron pagados por Él, de tal manera que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios y fuimos libertados de su tiranía, pero todavía no hemos llegado al día B. Ese día B será cuando Cristo regrese en gloria. De manera, mis hermanos, que nosotros ya sabemos cuál será el resultado de esta guerra. Ya lo sabemos. Pero hasta la venida de Cristo, el pueblo de Dios tendrá que pelear muchas batallas contra las fuerzas del enemigo. Hace mucho leí algo que sucedió, me dio mucha gracia. Y lo uso mucho en los sermones. Algo que pasó en un seminario. Había un señor sentado en un banco. Evidentemente era un hombre de condición muy humilde, no una persona estudiada. Y el hombre estaba ahí sentado en el banco leyendo el libro de Apocalipsis. Salen unos seminaristas con todo ese orgullo, ¿verdad? El que estudia teología. Y ven a este hombre leyendo Apocalipsis y le preguntaron en un tono condescendiente: ¿y qué tú estás leyendo? El libro de Apocalipsis. ¿Y tú entiendes el libro? Dice: claro que sí. Que al final nosotros ganamos. Hermanos, el libro de Apocalipsis tiene muchas cosas. Pero el tema del libro de Apocalipsis es ese: al final nosotros ganamos. El día D ya se decidió, ya Cristo murió en la cruz, ya Cristo venció. Estamos esperando el glorioso día B, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y eso nos lleva a la cuarta y última implicación. No solo tenemos un nuevo expediente, una nueva identidad y un nuevo deseo y capacidad de hacer la voluntad de Dios, tenemos un nuevo destino, hermanos. Tenemos un nuevo destino. Estamos unidos al Cristo resucitado y podemos estar completamente seguros de que en su segunda venida el cuerpo de la humillación nuestra será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
como dice Pablo en Filipenses 3:21. Es ese evangelio que ofrece una salvación tan grande, solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, el que Pablo está defendiendo en Gálatas capítulo 1. Y el evangelio que nosotros debemos defender y proclamar en nuestras iglesias mientras Dios nos conceda vida. ¿Saben por qué, mis amados hermanos, nosotros tenemos que seguir insistiendo en predicarle el evangelio a los cristianos? Primero, porque no lo entendemos completamente. No lo entendemos completamente. Yo me maravillo de las cosas que el Señor enseña a uno a medida que uno avanza en el estudio de la Biblia. Esto nunca acaba y uno ve nuevas dimensiones del evangelio. Pero no solamente nuestros hermanos necesitan oír el evangelio porque no sabemos, no conocemos todas las implicaciones del evangelio, sino también porque somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Dice Jared Wilson que tal parece que eso es parte de nuestro ADN caído. Con mucha facilidad nosotros ponemos en dudas el amor y la bondad de Dios muy fácilmente. O se nos olvida que nuestra aceptación delante de Él depende de Cristo y no de nosotros. Y cuando eso ocurre, comenzamos a comportarnos como esos participantes de los concursos de canto. Yo no sé si aquí se ven American Idol o British Got Talent, o si lo han visto por internet, que las personas están tratando de convencer al jurado para cantar en la próxima ronda. Hay cristianos que se pasan la vida entera tratando de convencer a Dios para que no lo saquen de cantar. Mis hermanos, ese no es el tipo de obediencia que Dios quiere. Jerry Bridges, en el libro Las Disciplinas de la Gracia, describe lo que puede ser el día bueno de un cristiano y el día malo de un cristiano. Y yo voy a hablar más adelante de las disciplinas de la gracia, el devocional, todo lo que se requiere para que un creyente pueda crecer en gracia. Pero hermanos, nosotros tenemos que quitarle a nuestros miembros la maldita idea de que ellos van a ganar méritos delante de Dios por leer su Biblia y orar. Porque la única razón por la que Dios nos bendice es porque estamos en Cristo. Y dice Jerry Bridges, aquí tenemos al cristiano en el buen día, sonó el despertador, se levantó temprano, leyó su Biblia, oró, se pasó el día pensando en ese texto que había leído durante el día, y para todavía coronar el día, el Señor le permitió predicarle el evangelio a un compañero de trabajo que le prometió ir a la iglesia ese próximo domingo. ¿Cómo se siente ese cristiano? ¡Wow! Hoy Dios me va a bendecir. ¿Qué día yo he tenido? El mal día, suelda el despertador, el cristiano lo apaga entre sueños, se levanta como media hora más tarde, azorado, como decimos nosotros en República Dominicana, dándose cuenta que se le fue el tiempo. Se levantó corriendo, apenas pudo engullirse el desayuno y hacer una oración que fue: Señor, ayúdame en este día, amén, ya, para el trabajo. Un mal día. Mis amados hermanos, ¿ustedes creen que Dios ama más a ese cristiano en el buen día que en el mal día? Lo increíble del evangelio es que Dios nos ama igualito, en el buen día y en el mal día, porque Dios nos ama en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios, las recibimos únicamente en virtud de nuestro Señor Jesucristo. En el buen día y en el mal día. ¿Para qué tenemos que hacer entonces el devocional? Eso lo veremos en el cuarto sermón. No hemos llegado ahí. Porque hay medios de la gracia que yo debo utilizar responsablemente si yo quiero crecer. Pero mis hermanos, esos medios de gracia no son meritorios. No son meritorios. Nosotros estamos en Cristo. Y eso hace toda la diferencia. Como dice Martín Lutero, y con esta cita concluyo:
La ley dice, haz esto y nunca se lleva a cabo. La gracia dice, cree esto y todo ya ha sido hecho. La bendita gracia del bendito evangelio de nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, por tu amor y tu bondad. Gracias por darnos una vez más este recordatorio de lo que nosotros tenemos por el hecho de estar en Cristo. Alabado sea tu nombre y alabado sea el Cordero, en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.